Las reglas fueron creadas para resguardar la seguridad e integridad del deportista, para establecer orden y justicia. Quien conozca y practique las reglas, ganará el juego. Bienvenido a la nueva serie Juega Limpio. Durante las próximas semanas experimentarás las 10 reglas para ganar en la vida. Si vas a ser un jugador, juega limpio. A lo largo de esta serie, descubrirás las reglas para vivir conforme al corazón de Dios y tener la mejor vida en este terreno de juego. Te invitamos a que te mantengas atento los miércoles para conocer los principios de autoridad para ganar en la vida, y los sábados, en tu círculo familiar, continúa ganando. Estás destinado a ganar y trascender. Serie Juega Limpio. Queremos dar la bienvenida a esta nueva serie titulada Juega Limpio. Estamos aquí en la iglesia sede, Lluvias de Gracia, Ciudad de Guatemala, y queremos saludar a nuestras zonas de expansión. Por favor, este aplauso muy fuerte para Ciudad Quetzal, Pastor Julio, Pastor Emilza. También allá al sur de Guatemala, aquí en la capital, zona de expansión sur, Danilo y Pati Palma. También hermana Hortensia en Ciudad Satélite. Queremos enviar este aplauso, y a San Lucas, Pastor Edson y a su esposa Nancy, a nuestras iglesias en Estados Unidos, en México, en Honduras, en Centroamérica, en Suramérica. Por favor, denle ese fuerte aplauso. Estamos iniciando esta serie titulada Juega Limpio. Reglas para ganar en la vida. Cada 4 años se desarrollan las Olimpiadas. Es una disciplina, o más bien múltiples disciplinas deportivas, donde lo mejor del mundo en deporte se hacen presente. Este año, en unos meses, será en Río de Janeiro, Brasil. Y ahí personas superdotadas, atletas con unos cuerpos atléticos, como dije, lo mejor del mundo. Y el objetivo es ganar. Pero saben que no solo se necesita el talento, la capacidad física y humana para ganarse una medalla de oro o de plata o de bronce. Se necesita conocer y respetar las reglas del juego. En diferentes olimpiadas y en diferentes deportes, no solo en las olimpiadas, sino en otras disciplinas como la FIFA, que representa el fútbol, hemos visto cómo personajes administrativos y también deportistas han sido descalificados por quebrantar la ley deportiva. En 1988, en Seúl, Corea, apareció el hombre más rápido. Era un canadiense en los 100 metros, Ben Johnson. Pero se descubrió que él había quebrantado la regla porque se había dopado, y fue privado entonces de su triunfo, de esa medalla de oro que había ganado en las Olimpiadas. Un año antes, en el campeonato mundial, había roto el récord de los 100 metros. El hombre más rápido del mundo tenía la capacidad, tenía el físico, pero no respetó la regla, por lo tanto fue descalificado. Eso nos hace pensar que si la vida es como un deporte, también necesitamos conocer las reglas. Si usamos la analogía, que de hecho la estamos usando en esta serie, por eso usted ve las argollas de las Olimpiadas a mi espalda, y por eso le estamos llamando Juega Limpio, las reglas para ganar en la vida. Y las reglas que Dios ha establecido están en la Escritura, están en la Biblia. El creador, el diseñador de esta vida, de este deporte llamado vida, ha establecido reglas. ¿Con qué objetivo? Para que ganemos, para que nos vaya bien. Y por eso Él nos deja la Escritura, y voy a leer Levítico capítulo 26, versículos 3 al 6. En la Escritura entonces encontramos: obedezcan fielmente mis leyes, entre paréntesis entiéndase reglas del juego, y yo les enviaré lluvia a tiempo para que tengan buenas cosechas de cereales y de frutas. Será tan grande su cosecha
que no sabrán qué hacer con ella. Alguien debe recibir esa palabra. Comerán hasta quedar satisfechos y vivirán tranquilos. Yo les daré paz y seguridad. Debemos traer esa palabra a nuestro corazón y purificar el concepto de las reglas, de las leyes, de las ordenanzas, de los mandatos, que probablemente aquí hay gente que estudia leyes o ya es profesional en las leyes, y entendemos las diferencias entre todos estos términos y en algún momento los usamos como sinónimos. Pero a lo que nos estamos refiriendo por reglas en este título del bosquejo, las reglas para ganar en la vida, nos estamos refiriendo a los 10 mandamientos de la palabra de Dios. Pero cuando leemos Levítico entendemos que estas reglas son para nuestro bien, porque Dios nos ama, porque Dios es bueno. Cuando pensamos en los 10 mandamientos, tenemos que leer Éxodo capítulo número 20. Y en los versículos 2 al 17, síganme por favor, Éxodo capítulo 20, dice la escritura: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas. ¿Están conmigo? Ni en las aguas, dice el Señor. Mire, dice: arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Verso número 6: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Verso 8: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Verso 12: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Así que Dios nos ha dejado su decálogo, nos ha dejado los 10 mandamientos, 2 principios para ganar en la vida. Solo que cada uno de estos principios son largos, pero quiero dejar en tu corazón 2 principios. Ustedes que me están oyendo y viendo en las zonas de expansión, y los que están en la iglesia sede, y los que están en las redes sociales, o tal vez escuchándonos en la radio y viéndonos en la televisión, vamos entonces a entender 2 principios. El primer principio es comprender las consideraciones de las reglas o los mandamientos. Antes de hablar de los 10 mandamientos o de las reglas para ganar en la vida, hay unas 5 consideraciones que quiero traer a tu corazón. Número 1: cumplir los mandamientos no te da salvación eterna. Por 5 semanas voy a hablar de los 10 mandamientos y no quiero que te confundas, que yo te vine a enseñar acá que si cumples la ley te haces salvo. No te estoy enseñando eso. Más bien te estamos animando a que cumpla la ley de Dios para ser bendecido, pero no para obtener la salvación. ¿Por qué razón? Porque Gálatas capítulo 2 versículo 21 dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley, o sea, por el cumplimiento de los 10 mandamientos, fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Tiene sentido. Los judíos ya tenían la ley, ya tenían las ordenanzas, los mandamientos, que hay una diferencia entre los mandamientos y los mandatos de Dios. Hay una diferencia entre ordenanzas, pero refiriéndonos al decálogo, a los 10 mandamientos o a la Torá, que era el Pentateuco, la ley y todas las ordenanzas, que a propósito habían 3 tipos de leyes: las ceremoniales, las judiciales y las morales. Pero hablando de los 10 mandamientos,
Dice Pablo al escribir a los Gálatas: no desecho la salvación por medio de Jesucristo por fe y por gracia, porque si por la ley fuese la justicia, entonces no tuvo razón que haya venido Cristo. Los judíos ya tenían la ley, pero la ley no alcanzó para ser salvos, porque no hay justo ni aun uno. Esa es la primera consideración. La segunda consideración, pero quiero leer Mateo 5:17. No piensen, dijo Jesús, que he venido a anular la ley o a los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. La ley no nos lleva a la salvación, la ley no nos salva, no nos hace justos, pero la ley fue dejada por Dios para bendecirnos, y esta es mi segunda consideración. Y ustedes deben entender que en Cristo se cumplió la ley. Jesús no vino a anular la ley, ese es un extremo. En Lluvias de Gracia, en nuestros púlpitos, creemos en la ley, no como camino para la salvación, pero sí como camino para la bendición terrenal. Segunda consideración: recibe por la fe a Cristo, o recibir por la fe a Cristo, provee salvación eterna. La ley no nos da salvación eterna, pero creer en Jesucristo nos provee de la vida eterna. Efesios capítulo 2:8, que es el versículo donde Lluvias de Gracia ha fundado, y de hecho por eso nos llamamos Lluvias de Gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don, regalo de Dios, que sigue diciendo la palabra, dígalo conmigo, no por obras, para que nadie se gloríe. A ver, en las zonas de expansión, allá donde usted está y aparece este versículo, léalo conmigo, el versículo 9, que dice la escritura: no por obras, entiéndase, no por ley, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces sí tenemos un llamado para las buenas obras, pero como resultado de que ahora somos hijos de Dios. Cuando tú haces obras o cumples la ley para salvación, la Biblia le llama obras. Pero cuando tú tienes a Cristo y eres salvo y haces obras, la Biblia le llama buenas obras. La diferencia entre las obras y las buenas obras: las obras es cuando tú quieres salvarte por medio de ellas. Las buenas obras es el mismo acto, es la misma acción, solo que como resultado de tener a Jesucristo en nuestro corazón. La Biblia lo dice en Romanos 10:4, porque el fin de la ley, no que termina la ley, no que caduca la ley, sino se resume la ley, se cumple la ley, es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Me están siguiendo? Qué bello encontrar este equilibrio. No podemos anular la ley, no podemos decir nosotros ya no vivimos contemplando, entendiendo y disfrutando los mandamientos. No podemos decirlo. Simplemente, como dice una versión, que Jesucristo no vino a anular la ley, sino a darle su sentido cabal. Y su sentido es que la ley no nos salva, pero la ley sí nos bendice. Por favor, pásalo en las redes sociales. La ley no me salva, pero me bendice. Muy bien, tercera observación: cumplir los mandamientos es el resultado de amar y de ser hijo de Dios. Vamos a hablar de las reglas por 5 semanas. Así como en las Olimpiadas están los superatletas, pero si no respetan las reglas, pierden. Pero si respetan las reglas, ganan. Y Dios quiere que nosotros ganemos. Pero ¿cuál es nuestra motivación para caminar en los mandamientos de Dios? Diga conmigo: amor. Eso es crucial en el caminar de un cristiano. Nosotros, ¿por qué hemos dejado de hacer muchas cosas al convertirnos? Por amor a Dios. Tenemos razón, somos inteligentes,
No solo porque alguien nos dijo, usted no tiene que fumar, no tiene que tomar, no tiene que adulterar. No, 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 no. No solo por no. No somos cristianos tontos, que se nos anula el cerebro y no tenemos derecho a pensar. Tenemos derecho a pensar, tenemos derecho a leer, tenemos derecho a llegar a las escrituras y entender que lo que motiva el cumplimiento de la ley es que amamos a Jesús con todo el corazón. O le pregunto algo, esposo, ¿por qué él es fiel a su esposa? O a la mujer, he usado mucho esta ilustración. ¿Por qué la esposa es fiel a su esposo? Porque tiene una pistola ahí en la mesa de noche, hermano. Y dice, ay, tan linda la hermana, camina recto ni voltea a ver a ninguna parte. El terror que le tiene a la pistola o el carácter del esposo. Te pregunto, ¿por qué queremos vivir los mandamientos de Dios? ¿Por terror a las maldiciones o por amor a nuestro Padre Celestial que quiere bendecirnos? Ese aplauso debe ser más fuerte, porque yo quiero ministrarlos con amor. El cumplimiento de los mandamientos es por amor, dígalo conmigo, por amor. De hecho, Jesús lo dijo en San Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. En Mateo 22, versículo 36 al 40 dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. ¿Cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Por qué vamos a hablar por 5 semanas los días domingos y en nuestros grupos pequeños con nuestros líderes, y los miércoles vamos a ministrar? ¿Por qué vamos a hablar de los 10 mandamientos? ¿Sabe por qué? Porque amamos a Jesús, porque lo conocemos, porque ya somos salvos, porque tenemos garantía de la eternidad. Estamos hablando entonces de algunas observaciones antes de entender los 10 mandamientos. Hemos dicho que cumplir los mandamientos no te da salvación eterna. Hemos dicho que recibir por la fe a Cristo provee salvación eterna. Pero cumplir los mandamientos es el resultado de amarlo y de ser hijos de Dios. Pero hay una observación más. Los mandamientos fueron dados para servir al hombre y no para esclavizarlo. De alguna manera, tal vez la mala aplicación de la ley en nuestra casa, y no digo de la ley de Dios, sino de los códigos que hay en la casa, o todo el aparato legislativo en una nación, en una ciudad, y el no ser justos, el no aplicar la ley, o de alguna manera no tener una conexión con el que hizo la ley o el que aplica la ley, nos distancia de ella y pensamos que los mandamientos entonces solo son para fastidiarnos y mermarnos, pero no es así. En Marcos capítulo 2 versículo 27, en labios de Jesús dijo: el día de reposo fue hecho, y el día de reposo era uno de los 10 mandamientos. El cuarto mandamiento: el día de reposo fue hecho por causa del hombre. O sea, la ley fue dada por nosotros, para servirnos a nosotros, y no el hombre por causa del día de reposo. Así que ley se define en el diccionario, lo entendemos como precepto dictado por la autoridad competente, en que se manda o se prohíbe algo en consecuencia con la justicia, oiga esto, y para el bien de los gobernados. La ley fue dada para el bien de los gobernados, no para complicarnos. Y aprovecho a decirle a los hijos que están todavía bajo casa con su papá y su mamá: el deseo de todo padre no es fastidiar a sus hijos, es preservarlos, es cuidarlos, es mostrarles el camino para que les vaya mejor en esta vida. Escribí esta frase: los mandamientos de Dios no merman la vida, la prolongan.
no fastidian, la ordenan, no la maldicen, la bendicen. Esa es mi declaración ante las reglas de Dios para ganar en la vida. Esas reglas me van a llevar a una victoria. Yo quiero que cada uno de ustedes y los que nos siguen a través de las zonas de expansión, en Ciudad Quetzal, en Ciudad Satélite, en la zona sur de la capital, en San Lucas, sean bendecidos. Y por supuesto, todos los que estamos aquí fuera de Guatemala, Dios es bueno. Ahora, quiero hablar una consideración más. Cumplir los mandamientos proveen bendiciones presentes. ¿Por qué enseñar los mandamientos si no nos salvan para la eternidad? ¿Saben por qué Dios puso en nuestro corazón enseñarlos? Porque en esta vida, vivamos 70, 80 o 90 años, si Dios así lo permite, hay bendiciones terrenales. Y cuando uno observa y camina en los mandamientos de Dios aquí en esta tierra, por corta que sea, 90 años, 80, 70, Dios quiere que la pasemos bien en esta tierra. Dios quiere bendecirnos y eso es algo importante. Esta salvación es el máximo triunfo, no puede ser conquistada con nuestras obras, se obtiene únicamente por gracia, por medio de la fe. Ahora, quiero hablarles de los 10 mandamientos. Solo quiero darles una pasada de los 10 mandamientos. Tal vez nunca los habías visto así, pero pocas veces se nos ha enseñado tanto. ¿Qué podemos obtener si caminamos en los 10 mandamientos? De hecho, yo debo confesarles que en estos 26 años de pastor nunca había predicado de los mandamientos de Dios, porque creemos que la salvación es por gracia. Porque la verdad es que me preocupa cuando alguien agarra la ley y te la enseña para que la cumplas y ser salvo, porque nadie la logra cumplir a la perfección. Entonces se hace una religión y caemos en un legalismo. Yo estaba pensando cuando miraba a estos jóvenes aquí danzando para el Señor. Alguien le dijo: eso no es danza, hermano, eso es baile. ¿Dónde dice la Biblia que es danza y que es baile? Dígame. O sea que las normas en las iglesias, hay iglesias que en las puertas ponen a un hombre vestido y a una mujer vestida y le dicen: así debe entrarse acá. O sea, enfatizamos la superficie y no enfatizamos la integridad de Dios de los mandamientos. Y por eso, tal vez en estos 26 años nunca te había predicado de los 10 mandamientos. Hoy dame la oportunidad de demostrarte que los 10 mandamientos son un regalo de Dios, no para la salvación eterna, pero sí para la bendición terrenal, porque Dios quiere bendecirnos en estos 90, 80 o 70 años que Él nos puede dar. ¿Me quieren acompañar? Y no solo los domingos, quiero animarlos a que vayan con sus líderes, porque son hombres y mujeres de Dios. Así que tenemos que practicar las reglas para ganar en la vida. Practicar 10 reglas para ganar en la vida sería entonces mi segundo principio. Tuvimos la oportunidad con algunos pastores de la iglesia. Esta semana, el día martes, estuvimos con el embajador de Israel. O sea, hubo más gente, pero estuvo el embajador de Israel porque se están celebrando 68 años de reconocer a Israel como un estado. Estuvimos con él, pero llegamos unos minutos antes y estuve en la mesa con el embajador Moshe, así se llama el embajador, muy amable. Y como yo sabía que iba a hablar de los 10 mandamientos, le pregunté: ¿cómo miran los judíos los 10 mandamientos? Y él me dijo: como fuente de vida y moral. Que un judío me lo estuviera diciendo le dio mucho valor. Y me dijo: nosotros respetamos los mandamientos. Cuando las naciones no tenían mandamientos, 3000 años atrás, Israel ya tenía mandamientos. Porque Dios es bueno y ha amado a una nación y ahora ama al mundo entero. Y además, la mayoría de los aparatos legislativos o judiciales, las leyes, están basadas en los 10 mandamientos. O sea, ese mandamiento: no matarás, por ejemplo, está establecido en las naciones del mundo. Quiero ponerles este video. Por favor, veamos este video.
No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa. No jurarás el nombre de Dios vuestro Señor en vano. Recuerda que el día de descanso se guarda para mí. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No levantarás falsos testimonios y no mentirás. No codiciarás nada de los bienes ajenos. Dios es milagroso y debemos entender que los 10 mandamientos o las reglas del juego para ganar en la vida fueron un milagro de Dios. Primero, porque no surgen en el corazón de Moisés, surgen en el corazón de Dios. Y dos, la manera que fueron escritas en esas tablas. No fue Moisés quien las escribió como el resto de la Biblia, sino fue Dios mismo. ¿Y sabe algo? Tanto le interesaba a Dios dejar su ley para hacernos bien, que lo hizo 2 veces. Porque la primera vez bajó Moisés, se enojó y quebró los 10 mandamientos. Volvió a subir y Dios volvió a escribir otra vez. Ahora, hablemos de estos 10 mandamientos, de estas 10 reglas. Pero el enfoque es lo que ganaremos, no lo que perderemos. Número 1, la regla para el éxito es amar a Dios y aborrecer a otros dioses. Mire lo que se gana cuando nosotros cumplimos el primer mandamiento de Éxodo 20, versículos 2 y 3. Yo soy Jehová tu Dios. Hay un solo Dios. Nosotros somos monoteístas, teístas Dios, un solo Dios. Y ese Dios se llama Jehová. Y ese Dios se llama Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y ese Dios se llama Jesucristo. Y es el Dios que inspiró la Biblia. Ese es el Dios que creemos. Y esa es la regla para el éxito: amar a Dios. Dice el versículo siempre 2, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, mis hermanos y mis amigos, es el primer mandamiento: no tendrás otros dioses fuera de mí. Yo quiero mostrarles cómo el politeísmo y la idolatría, que sería un Dios que debemos aborrecer para solo amar a Jehová de los ejércitos, el politeísmo y la idolatría que diviniza a una criatura, al poder, al dinero, incluso al mismo demonio. Eso tiene que ver con el politeísmo y la idolatría. Otro Dios que hay en medio de nuestros corazones, que debemos aborrecerlo, es la superstición. Hay personas supersticiosas y eso es una manera de adorar a otros dioses. Es una desviación del culto debido al Dios verdadero. O sea, se desvía el culto al Dios verdadero, y que se expresa también bajo las formas de adivinación, magia, brujería y espiritismo. Hay que aborrecer y reconocer y amar solo a Dios. Aborrecer entonces la superstición. Podríamos hablar más cosas, pero hoy quiero presentarles este gran cuadro: la irreligión. Ese es otro tipo de Dios. ¿Qué nos referimos al decir la irreligión?
que se manifiesta al tentar a Dios con palabras, hechos o la blasfemia. 4, el ateísmo, que rechaza la existencia de Dios apoyándose frecuentemente en una falsa concepción de la autonomía humana. 5, el agnosticismo. Nos referimos con esto, según esta concepción, nada se puede saber sobre Dios y que abarca el indiferentismo y el ateísmo práctico. Tener otros dioses entonces implica adorarlos, consultarlos y servirles. Aquí les voy. Analicemos en nuestra vida qué estamos adorando, porque lo que adoramos lo consultamos y lo servimos. Lo que tú sirves lo consultas y lo que tú consultas lo terminas adorando. Si nosotros consultamos el horóscopo, lo hacemos nuestro Dios. Si nosotros consultamos a un brujo, a un hechicero, lo hacemos nuestro Dios. A lo que tú consultas, terminas adorándolo y sirviendo. Por eso nosotros consultamos a nuestro Dios a través de la palabra, porque a Él solo serviremos y a Él solo adoraremos. Por eso Jesús le dijo a Satanás: dele por favor ese aplauso. Ustedes que están allá también en las zonas de expansión, dele un fuerte aplauso. Cada vez que vamos a hacer un proyecto, creo en la administración financiera, creo en los presupuestos, pero muchos tienen de Dios a Mamón. Lo consultan, lo sirven y lo terminan adorando. No pueden hacer nada si no consultan su estado de cuentas. No pueden hacer nada, ni siquiera se involucran a servir a Dios, porque están tan ocupados en las cosas materiales a la cual consultan, a la cual sirven y terminan adorando. Pero hoy estamos presentando el primer mandamiento, y el primer mandamiento es la clave del éxito. La regla para tener éxito en la vida es amar y servir a Dios, y aquí todos amamos y servimos a Dios. Por lo tanto, esperamos que Dios tenga misericordia y nos vaya bien en esta vida. Y si quiere darle otro aplauso al Señor, por favor hágalo. ¿Sabe? Quiero animarte a que evitemos entonces ¿qué cosa? 1, evita que el materialismo sea tu Dios. 2, evita que el egocentrismo sea tu Dios, que nosotros seamos el centro de nuestra vida. Evita que el humanismo sea tu Dios. Evita que el hedonismo sea tu Dios. Y cuando yo escribía sobre el hedonismo, es decir, llevar a cabo una vida hedonista supone tomarse un tiempo para el disfrute y placeres, darte gustos cuando deseas, intentar no racionalizar tanto las emociones cuando son agradables, más bien disfrutarlas e incentivar la curiosidad. Un hedonista es que le da rienda suelta. Si lo sientes y te sientes bien, dale. Y cómo ahora se ha promovido con todas las inmoralidades sexuales. Si te trae placer y te sale bien y quieres casarte con alguien de tu mismo género, no le haces mal a nadie, dale para adelante. Eso es hacer de un Dios el hedonismo. Pero nosotros solo tenemos un Dios, Jehová. A Él reconocemos, a Él adoramos y reconocemos su palabra. Evita, una más, evita que el ocultismo sea tu Dios. Así que hoy quise ocupar todo este espacio solo para hablarles del primer mandamiento, que le llamamos la regla del éxito, es amar y servir a Dios. Pero hablemos del segundo. Los voy a enunciar, prepárese, apúntelo si usted desea. El segundo mandamiento, la segunda regla. La regla para prosperar es no adorar ídolos. De eso estaremos hablando el otro domingo, va a estar sumamente interesante. Éxodo 24-6 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero oiga esto: cuando nosotros cumplimos el segundo mandamiento, recibimos y hago misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. Tercer mandamiento:
La regla para ganar credibilidad. Dios quiere que ganemos credibilidad. ¿De qué manera? Con el tercer mandamiento, cumpliendo las promesas. Dice el verso 7 de Éxodo 20: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Solo un pequeño ejemplo. La gente está mintiendo y entonces en la calle dice: mire, por esta, se lo juro por Dios, dice la gente. Pone a Dios en vano. Ya no tienen credibilidad. ¿Qué tienen que decir? Tienen que besarse el dedo, tienen que mencionar a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando uno honra el nombre de Dios, uno toma credibilidad. Dios quiere que tú seas una persona creíble. Cuarto mandamiento: la regla para gozar de salud es hacer reposo. Y esa va a estar muy interesante. Espero que ese domingo yo pueda estar acá, porque anhelo hablarles del día de reposo. Tal vez nunca has oído un mensaje del día de reposo. El quinto mandamiento: la regla para llegar a viejo. A nadie le gusta ser viejo. La regla para llegar a viejo es honrar y obedecer a los padres. Éxodo 20:12 dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Mandamiento número 6: la regla para vivir en amor es controlar la ira. Dice la Biblia en Éxodo 20:13: no matarás. Regla número 7, el mandamiento 7, es la regla para una familia feliz. Es la integridad sexual, es la moralidad sexual. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre esto? Bueno, dice la Escritura en el versículo 14: no cometerás adulterio. Si usted me está siguiendo, mandamiento 8, la regla para la buena fama es ser honesto en las finanzas. Éxodo 20:15, no hurtarás. Alguien debe decir: aquí estoy presente, por favor. Si por este mandamiento alguien ganó la presidencia. Ni corrupto ni ladrón fue su eslogan. Muy bien, si seguimos acá, estamos hablando entonces ahora del noveno mandamiento. La regla para la transparencia es hablar la verdad. Y dice entonces el versículo 16: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el mandamiento número 10, el 10º mandamiento, la regla para una conciencia tranquila. Realmente el que vive en paz, el que duerme en paz, el que se la pasa bien cada día, aunque no tenga todo lo que otras personas tienen. ¿Sabe cuál es la clave para vivir feliz y en paz y dormir con una conciencia tranquila, o vivir con una conciencia tranquila? No codiciar. Éxodo 20:17 dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Este es el 10º mandamiento. Y la codicia ha llevado al mundo a las guerras mundiales, y la codicia nos ha llevado a destruir nuestros hogares y nuestras familias. Pero yo estoy creyendo en el nombre de Jesús que viene un nuevo tiempo para nosotros, y que amaremos los mandamientos de Dios, amaremos la palabra de Dios, caminaremos sobre ella, y lo único que nos espera es la misericordia y el amor de Dios. Quiero concluir, porque quiero que vengamos a este altar a decirle: Dios, gracias por darme la salvación eterna. Cuando algún día sus hijos le pregunten: ¿qué significan estos mandatos, leyes y decretos que nos ha ordenado el Señor nuestro Dios? ¿Qué significa esto de la Torá, de la ley? ¿Por qué los 10 mandamientos? ¿Dónde surgen los 10 mandamientos? ¿Por qué? Versículo 21: ustedes le responderán: nosotros éramos esclavos de Faraón en Egipto, y el Señor nos sacó de allí con gran poder. Nunca lo había visto así.
¿Sabe en qué contexto surge la ley de Dios? En un contexto de libertad, post esclavitud. Nunca lo había visto así. Pero cuando ellos salen al desierto y Dios les da los 10 mandamientos, había uno que decía: reposarás. ¡Wow! Dios me ama tanto. Señor, gracias por darme el regalo de hablar en esta congregación y en las zonas de expansión. Quiero que los pastores ahora en las zonas de expansión tomen el tiempo. Ellos van a orar por ustedes. Este es el tiempo para invitarlos a venir a un encuentro con Dios.